Buenas noches y continuando con nuestras actividades en el coloquio mensual de neuropediatría, esta vez a cargo del Comité de Docencia e Investigación, el doctor Dagoberto Cabrera, profesor y coordinador del Departamento de Neuropediatría de la Universidad de Antioquia. Buenas noches, doctor. Adelante con su caso. Muy buenas noches a todos. ¿Comenzamos de una vez? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias en primer lugar pues por permitirme participar en esta iniciativa académica que me parece muy interesante con estos casos clínicos. Voy a presentar un caso clínico que realmente nos enseña algunas cosas para el diagnóstico diferencial de la encefalopatía neonatal y muestra que a pesar de que no tengamos a veces todas las herramientas de diagnóstico, tenemos que afinar esos elementos con los que contamos para llegar a diagnósticos específicos. Bueno, yo no tengo ningún conflicto. Un Perdón. segundito, vamos a esperar un minutico a Sí. tener mayor número de participantes. Perfecto. Entonces ustedes me dicen, listo. 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 Entonces, yo pensaría que podríamos iniciar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Dagoberto Cabrera, soy neurólogo, neuropediatra, coordinador del Servicio de Neurología Infantil de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta nueva iniciativa académica del coloquio de neuropediatría. Y hoy básicamente vamos a presentar un caso que muestra cómo, a pesar de que probablemente no tengamos todas las herramientas de diagnóstico a veces en nuestro medio, podemos llegar a hacer diagnósticos importantes y eso en miras de impactar positivamente a nuestros pacientes y obviamente a sus familias. No tenemos ningún conflicto de intereses, nos dedicamos a la parte clínica y a la docencia. Y vamos a presentar el caso de una niña que nació el 26 de septiembre del año pasado y que fue evaluada por el Servicio de Neuropediatría cuando tenía 8 semanas y 5 días. Es una paciente procedente de Condoto, Chocó, y que ingresó a una clínica universitaria acá de Medellín, remitida de consulta externa de neurología pediátrica. Es el fruto de cuarta gestación controlada con ecografías normales, fruto de un parto vaginal a término a las 40 semanas
pesó 3.500 gramos y recibió el egreso conjunto a las 24 horas, es decir, tuvo una adaptación neonatal inicial normal. A las 36 horas de vida empezó con unos eventos que la madre refería como sobresaltos y con deterioro en la succión. Fue hospitalizada durante 10 días en un hospital de Chocó, de Quibdó, y los diagnósticos que se hicieron en ese momento fue una encefalopatía hipóxico-isquémica, una hipoglicemia con unos niveles de glicemia de 55, unas convulsiones neonatales y un trastorno de la deglución. Durante esa hospitalización recibió fenobarbital, fue dada de alta con discreta disminución de los eventos y con vía enteral, vía oral efectiva, pero reingresó a las 7 semanas y fue remitida a los 2 meses de edad, momento en el cual nosotros la evaluamos. En este punto quisiera escuchar comentarios de ustedes acerca de estos dos diagnósticos que se presentan en la remisión de encefalopatía hipóxico-isquémica e hipoglicemia, solo con estos datos que tenemos. Ya vamos a ver otros detalles en la historia. Acá por el chat dicen que no cumple los criterios para encefalopatía hipóxico-isquémica. Correcto, exactamente. Sí, es un paciente que no tuvo un evento centinela, no hizo una encefalopatía temprana, nació, se adaptó adecuadamente, de hecho fue enviada a casa, estuvo en alojamiento conjunto y fue egresada a las 24 horas de vida conjuntamente con la madre. Y con relación al diagnóstico de hipoglicemia con esos niveles de glicemia. ¿Sí me están escuchando bien? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Bueno, esta paciente primero nació bien, ¿cierto? No hubo un evento centinela, no hubo evidencia de hipoxia perinatal y comenzó a succionar débil y con eventos paroxísticos tipo sobresalto después de las 48 primeras horas de vida. Evaluando los eventos, realmente eran crisis tónicas asimétricas con manifestaciones autonómicas asociadas con gran palidez, sudoración, y la paciente empezó a presentar disminución de su estado de alerta, disminución de su capacidad para deglutir, lo que constituía un síndrome de encefalopatía. Y progresivamente fue aumentando el tono y los reflejos de las extremidades, es decir, cuando se evalúa a los 2 meses, ya tenía un cuadro de espasticidad en las 4 extremidades. Cuando se hizo el interrogatorio, se encontró que no había consanguinidad parental, los padres eran padres jóvenes, sanos en general, no consanguíneos, como dije, y fue el fruto de una 4ª gestación con controles prenatales, 6 controles prenatales, y el parto fue un parto vaginal, institucional, y pesó 3.500 gramos al nacer. Se adaptó y realmente el egreso fue en conjunto con la madre. Esos son datos que confirmamos nosotros al interrogar a la madre. En el plan de inmunizaciones, pues había recibido las vacunas pertinentes y no habían antecedentes de enfermedades neurológicas en la familia, muertes en la edad pediátrica,
o alteraciones en el neurodesarrollo. Los padres ambos pertenecían a familias relativamente numerosas. Esta niña tenía aproximadamente tenía nueve primos y el neurodesarrollo de ellos había sido normal. Nació con 3.500 gramos, pero en ese momento, a las 8 semanas, pesaba 3.380 gramos. Y tenía un perímetro cefálico, no teníamos el perímetro cefálico del nacimiento, pero en ese momento tenía 35.8 centímetros de perímetro cefálico. Se palpaba una fontanela anterior pequeña, de 1 centímetro por 1 centímetro, y una forma de la cabecita trigonocefálica. Y tenía adicionalmente una hernia umbilical con un anillo de aproximadamente 2 centímetros. Estaba somnolienta, tenía una clara desproporción cráneo-facial, perdón aquí el error, cráneo-facial. Tenía hipertonía e hiperreflexia en las 4 extremidades, con pulgar incluido bilateral, signo de equinismos y tijeras, pero contrastando con la hipertonía en extremidades, tenía una hipotonía axial. No tenía seguimiento visual y el reflejo oculopalpebral era bastante llamativo, porque era una respuesta exagerada, prácticamente una respuesta tipo Startle, y que no se agotaba no se agotaba a medida que lo hacíamos de manera reiterada. El reflejo de búsqueda y de succión fueron adecuados, pero tenía una pobre coordinación de la succión con la deglución, un trastorno de la deglución. Tenía un moro muy llamativo, muy marcado, con un bajo umbral, con un pequeño movimiento se excitaba, se generaba el moro, o sea, tenía un síndrome de hiperexcitabilidad y tenía unas prensiones palmoplantares exageradas. La piel, el examen cardiopulmonar, abdominal y el fondo de ojo en ese momento eran normales. En este punto, con este examen físico, ¿qué le llama la atención? ¿Qué es lo que más le llama la atención a ustedes? El hecho de que tenga esa hiperreflexia con hipertonía en las extremidades, con hipotonía axial, ¿tiene alguna importancia semiológica en particular? Escriben que es muy sugestivo de lesión gangliobasal. Sí, y pueden intervenir con audio o solo Sí, es por sí. podríamos abrir los micrófonos y levantamos la manito y vamos dando la palabra. Sí, yo pienso que sería más interesante, más activo. Sí. Bueno, aquí tengo el chat. Aquí estoy viendo el chat. Las convulsiones son los sobresaltos. Tenía crisis con componente tónico, la gran mayoría asimétricas, ¿no? Como lo que sugiere un síndrome de Ohtahara. Crisis tónicas asimétricas. La madre las refería como sobresalto, pero realmente no eran mioclonias. ¿Alguien más quiere participar? Bueno. Entonces, Bueno, con estos datos, aquí tenemos como el perfil bioquímico. Lo llamativo en los exámenes bioquímicos era que tenía un ácido láctico discretamente elevado, 73.94 miligramos por decilitro. Tenía un bunio y una creatinina bajos, una glicemia normal,
los electrolitos normales. Inicialmente los gases mostraban un pH de 7.25, pero con un bicarbonato de 20.8, una PCO de 25.2. No tenía signos de inflamación sistémica, tenía una sedimentación de 2, una PCR de 0 y un hemograma normal con trombocitosis. Un hemoleurograma, perdón, con trombocitosis 702.000 plaquetas. El estudio para TORCH fue negativo, tenía un amonio de 60 y tenía un citoquímico de orina con cristales de oxalato de calcio. Con estos exámenes bioquímicos, ¿qué posibilidades diagnósticas surgen o qué otro examen les parece relevante? ¿Qué otro examen quisieran tener? Hola. ¿Alguien quiere sugerir o preguntar por algún examen específico? Acá hablan de, con el examen inicial, medir el anión GAP. Sí, tenía, pero no tenía acidosis metabólica, es decir, tenía un pH de 7.25, pero tenía un bicarbonato de 20. Entonces realmente no sería como muy de mucha utilidad, ¿cierto? Porque no hay una acidosis metabólica que sugiera una enfermedad metabólica generadora de acidemia metabólica. Solicitan electroencefalograma, aminoácidos, sí, también. Correcto, perfecto. Bueno, les voy a mostrar el electro para que lo miren. Entonces aquí tenemos este electroencefalograma. Aquí vemos una actividad irritativa multifocal. Voy a ir pasando las diapositivas. Un trazado discontinuo, no periódico, discontinuo realmente. Persiste la actividad multifocal. No hay durante el sueño unos grafoelementos hípnicos, por lo menos los esperados, la distribución esperada para la edad. Hay un poco más de actividad en el hemisferio derecho, actividad irritativa un poco mayor en el hemisferio derecho, pero en momentos cambia, allí la vemos más en el hemisferio izquierdo. Y aquí sí podemos observar en algunos momentos una supresión del trazado, que realmente es anormal. No sé qué quieran comentar de estas épocas que les mostré del electro. Si sugiere algo metabólico, algo estructural. Cuando se hizo ese electro, esta paciente tenía 8 semanas, tenía 9 semanas de vida. 9 semanas de vida. Hasta este momento no tenemos punción lumbar, no tenemos aminoácidos ni en sangre ni en líquido cefalorraquídeo. Hablan dentro de los diagnósticos de una encefalopatía probablemente genética o metabólica. Perfecto. Ok. Bueno, entonces este electro, la interpretación fue que había una actividad irritativa multifocal tanto en sueño como en vigilia y se enfocó como una encefalopatía epiléptica muy probablemente
de origen metabólico. Bueno, adicionalmente, antes de ver la imagen, en esta paciente nos llamó la atención un examen sencillo, que es unos niveles de ácido úrico muy bajos, en 0.1, muy bajos, y se les repitió y volvió a dar unos niveles incluso menores de 0.1. Entonces, ese dato nos llama mucho la atención. Ese dato les hace pensar en algún diagnóstico en particular. Aquí me preguntan si se le intentó cofactores. Sí, esa paciente, además del anticonvulsivante, se le dio piridoxina oral, no venosa, no tuvimos disponibilidad de piridoxina venosa. Se le dio tiamina, ácido fólico y vitamina B12, mientras se hacían los estudios. Pero lo que más nos llamó la atención adicionalmente a estos exámenes que les mostré es un ácido úrico extremadamente bajo. Muy bien, trastorno del metabolismo de las purinas. Eso, bueno. Pero, sin embargo, miren que la presentación clínica de esta paciente no fue distonía, fue fundamentalmente la encefalopatía, las convulsiones, el trastorno de la deglución, ¿cierto? Y ya les muestro la imagen inicial, a ver qué opinan de esta imagen. Entonces, esta es una imagen de esta paciente. Más adelante les voy a detallar los hallazgos imagenológicos, pero ¿qué le llama la atención en esta resonancia y con esta historia? Aquí Norman me está preguntando, ¿se registró alguna crisis en los electroencefalogramas? Durante el electro sí tuvo eventos de posturas tónicas asimétricas, ¿no? Pero no todas las alteraciones se correlacionaban electroclínicamente. Aquí me están escribiendo preguntas y respuestas. Ok. Un probable déficit de cofactor de molibdeno. Correcto, sí, correcto. Esa fue nuestra hipótesis diagnóstica y es el diagnóstico que tenemos en este paciente. Y la clave es precisamente la presentación clínica parecida a una encefalopatía hipoxicoisquémica, pero en un paciente que se adaptó inicialmente bien y se deterioró rápidamente, ¿no? Muchas crisis, trastorno de la deglución, encefalopatía y las posturas anormales. Entonces, voy a quitar aquí el chat para... Exactamente. Bueno, esta resonancia es llamativa porque muestra, quisiera que alguien me comentara qué le llama la atención de esta resonancia, qué tendría a favor y qué tendría en contra de una encefalopatía hipoxicoisquémica, tanto clínicamente como por esta imagen, para aprovechar esta imagen. Hay un comentario. Correcto, correcto. Sí, lo que están colocando, la alteración supra e infratentorial, exactamente, el compromiso infratentorial de hipoplasia, no solo del tallo, sino también del cerebelo. Si vemos aquí, por ejemplo,
vemos una fosa posterior, un cerebelo pequeño, una cisterna magna muy, muy grande y una hipoplasia de todo el tronco e incluso de la médula cervical y de la unión cráneo-cervical, ¿no? Exactamente, eso es un compromiso que no esperamos en una encefalopatía hipoxico-isquémica. Lo segundo es, ¿qué más? ¿Qué más por la imagen? ¿Qué más le llama la atención? El gran compromiso que hay de la sustancia blanca, ¿no? Un gran compromiso de la sustancia blanca y también de los ganglios basales, pero un compromiso demasiado extenso de la sustancia blanca con una leucomalacia con apariencia multiquística en un paciente que, como dijimos, se adaptó inicialmente bien. Exactamente. Sí, y la imagen es más quística que malásica. Tiene toda la razón. Muy bien. Perfecto. Y la doctora Carolina dice aquí que los niños con encefalopatía hipoxico-isquémica severa, que tienen una leucomalacia multiquística, son niños que hacen estatus de difícil control. Usualmente requieren ventilación mecánica por algún tiempo y este paciente incluso pudo irse para la casa después de un periodo de hospitalización de 10 días, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces no hay más preguntas, no hay más intervenciones en el chat. Entonces vamos a continuar. Sí, lo que consideramos es déficit del cofactor de molibdeno. En el déficit del cofactor de molibdeno, pues, realmente, perdón, no es mucha la experiencia que hay porque es una enfermedad bastante rara y específicamente el déficit de sulfito oxidasa incluso es más raro todavía, ¿no? Pero llama la atención que en los artículos, miren que hablan del diagnóstico diferencial de la mímica de una encefalopatía hipoxico-isquémica y adicionalmente de que puede presentarse con una hiperexplexia neonatal. Recordemos que esta paciente tenía unos sobresaltos y adicional a las crisis tónicas asimétricas, realmente cuando le hicimos el reflejo cocleopalpebral tenía un reflejo cocleopalpebral exaltado, no agotable, que corresponde no a la hiperexplexia típica, pero sí a una respuesta tipo Startle. Bueno, la deficiencia del cofactor del molibdeno genera una alteración en varios componentes enzimáticos, de los cuales el más importante desde el punto de vista neurológico es el déficit de sulfito oxidasa. Es decir, las manifestaciones de la deficiencia del cofactor del molibdeno a nivel neurológico se deben fundamentalmente al déficit de sulfito oxidasa. Pero la deficiencia de xantina oxidasa es importante porque nos ayuda a detectarlo fácilmente porque es la que genera la hipouricemia, el ácido úrico bajo pues, en sangre, ¿no? Entonces, realmente si existe un déficit específico de sulfito oxidasa y no del cofactor molibdeno, usualmente no hay hipouricemia. Estos pacientes se presentan con convulsiones intratables desde el periodo neonatal, la forma neonatal clásica, porque hay una forma de presentación tardía que se presenta, que inicia entre los 6 meses y los 18 meses, más con un retardo del neurodesarrollo que con un cuadro de encefalopatía progresiva. Estos pacientes suelen tener rasgos físicos llamativos y
mucho trastorno de la deglución. Y realmente, aunque es una enfermedad rara, es muy probable que esté subdiagnosticada y subregistrada, porque muchas veces se rotula como una encefalopatía hipóxico-isquémica y no se hacen los estudios que permiten llegar a este diagnóstico. Básicamente, el cofactor, el molibdeno, tiene unas propiedades de oxidación y reducción y permite el transporte, la migración tanto de átomos de azufre, de oxígeno y de hidrógeno, ¿no? Y tiene que ver con la actividad de varias enzimas, sobre todo para la parte neurológica, como dijimos, la sulfito oxidasa. Y desde el punto de vista de la biosíntesis del cofactor, hay 3 tipos de acuerdo al compromiso genético que lo genere, si es del MOXS1 o 2 o 3 o de la gefirina. Dicho sea de paso, pues esta paciente no le pudimos hacer los estudios genéticos que idealmente deberían hacerse. Bueno, el aumento del sulfito parece que es el responsable directo del daño neuronal porque cruza la barrera hematoencefálica y es neurotóxico, es un neurotóxico directo. Y adicionalmente aumenta los niveles de sulfocisteína, que a su vez es un agonista de los receptores del glutamato y también genera un estrés oxidativo adicional. Y la disminución del ion sulfato, que es necesario para la síntesis de esfingolípidos y de la producción de energía, también es responsable de la leucopatía tan marcada que se observa en estos pacientes. Como dijimos, cuando hay déficit del cofactor de molibdeno, como la xantinoxidasa está comprometida, hay hipouricemia. Pero si es un déficit específico de la sulfito-oxidasa, pues esa alteración no se presenta. Bueno, aquí están las reacciones enzimáticas, el papel de los iones de sulfuro y la toxicidad mitocondrial que puede existir también en estos pacientes, ¿no? Por el compromiso de la sulfito oxidasa y el daño secundario al estrés oxidativo. Las enzimas comprometidas, que son la xantil deshidrogenasa, la sulfito oxidasa, la amidoxima mitocondrial y la aldehído oxidasa, son enzimas que tienen un papel muy importante en los procesos de oxidación y reducción. Pero, como dijimos, esta sulfito oxidasa es la que básicamente genera el deterioro neurológico, pero la deficiencia de xantil deshidrogenasa es la que disminuye la síntesis de ácido úrico y nos da una herramienta muy sencilla y muy fácil para identificar estos pacientes con déficit de cofactor de molibdeno. Estos pacientes tienen convulsiones intratables, tienen trastorno severo de la deglución. Las convulsiones incluso pueden iniciar inútero, pero en este caso pues empezaron después de las 48-72 horas de vida. Hay casos descritos de hiperexplexia, muy pocos, pero este paciente en particular tenía un fenómeno de Startle. La encefalopatía rápidamente cursa con alteraciones del tono hasta llegar incluso a una cuadriplegia espástica y opistótonos, pero inicialmente hay un aumento del tono más en las extremidades que a nivel del tronco. Y ese compromiso tan difuso y marcado encefálico genera una microcefalia rápidamente progresiva, que es en parte la generadora pues, del fenotipo, una cara alargada, unos ojos profundos, un aumento, una desproporción craniofacial
con un aumento aparente del tejido adiposo a nivel facial, unas fisuras palpebrales alargadas, un surco nasolabial largo y unos labios gruesos. Ya vamos a ver el fenotipo de nuestra paciente más adelante. Y después de las 8 semanas de vida empieza a presentarse subluxación del cristalino, que este paciente a las 9 semanas de vida aún no tenía. Algunos pacientes pueden tener hematuria por litiasis, ¿no? Bueno. Y los hallazgos de la imagen descritos básicamente son un proceso de edema cerebral difuso generalizado que luego da paso a un componente multiquístico similar a una encefalomalacia multiquística, pero sin mucho componente gliótico, con atrofia cortical y de sustancia blanca, con compromiso también gangliobasal a nivel del globo pálido, núcleo subtalámico. Hay digenesia del cuerpo calloso, hay alteraciones de la fosa posterior con hipoplasia pontocerebelosa, con quistes retrocerebeloso, con megacisterna magna, como en el caso de nuestra paciente, ¿no? Bueno, si bien en la literatura hablan de la utilidad de los sulfitos en orina, pues primero no los tenemos nosotros disponibles, y es un examen que por la volatilidad del compuesto muchas veces da falsos negativos, y adicionalmente también tiene muchos falsos positivos. Entonces realmente no sería como una herramienta muy útil, pero sí, como colocaron ahora en el chat, los niveles reducidos de homocisteína, ¿no? Eso sí, y de hecho eso ha generado una puerta abierta para intenciones de tratamiento basados en este hallazgo, que realmente no han sido, pues, como, no han tenido una buena respuesta. El aumento de xantina y de hipoxantina sí se ve básicamente en el déficit de sulfito oxidasa específico. Todos los demás elementos bioquímicos, excepto la xantina, la hipoxantina y el ácido úrico, son compartidos en el déficit del cofactor de molibdeno y el déficit de sulfito oxidasa, porque el déficit de sulfito oxidasa es una de las manifestaciones del déficit de cofactor de molibdeno. Idealmente se debería hacer el estudio enzimático de sulfito oxidasa en fibroblastos, que es muy bajo o indetectable. Tampoco lo autorizaron en esta paciente. Y los genes afectados son estos genes, el MOX1, 2 y el HEP, que se deberían también estudiar por biología molecular genética. Hay intentos de manejo con la dieta similar a cómo se maneja la homocistinuria, que realmente han tenido alguna utilidad en las formas que no inician a nivel neonatal. En general, pues el pronóstico, sobre todo de esta variante de inicio neonatal, es malo. Se ha usado la tiamina, la betaína, pero sin una respuesta. Y hay estudios en fases iniciales que probablemente que son prometedores, con piranoterim monofosfato cíclico endovenoso. Pues como es una entidad que no es frecuente, todavía no hay estudios controlados, y probablemente no los va a ver por la poca frecuencia, por la poca prevalencia del trastorno, pero es algo promisorio en el horizonte de esta enfermedad. Y es importante tener la sospecha clínica con los hallazgos que ya comentamos. Y en cuanto a los exámenes de utilidad, pues el ácido úrico es un examen que se puede hacer casi que en cualquiera de los escenarios clínicos en los que nosotros estamos, y nos da la clave para sospechar este déficit de cofactor de molibdeno.
Este es el fenotipo, con el permiso pues, de la familia, este es el fenotipo de la paciente en este momento. En este momento tiene 13 meses. Esta es una foto reciente donde podemos ver la cara alargada, el hipertelorismo, la hendidura palpebral alargada, los labios gruesos. Bueno, esto de labios gruesos en ella pues realmente no es llamativo porque es un fenotipo frecuente en su grupo étnico, ¿no? La nariz no es como usualmente está descrita como pequeña, y el filtro sí es un filtro amplio. Esta es la resonancia de esta paciente. Esta paciente la encontramos paquigiria frontal derecha. Si ustedes observan, aquí en el lado derecho hay una pobre sulcación diferente al lado izquierdo, y se observa incluso aquí la sustancia gris tampoco es normal, pero el grosor se observa mayor a nivel frontal derecho. Se observa una restricción cortical. Vemos la restricción eh, en el hemisferio derecho, a pesar de que en el electro vimos más alteraciones a nivel derecho. Recuerden que el patrón fue multifocal también, con compromiso de hemisferio izquierdo. La misma restricción, estos son eh, el, el, el ADC y perdón, este es la restricción, la difusión, perdón, y este es el ADC. Este es un B800, no un B1000, un B800 y el ADC. Y en la espectro también observamos lo que está escrito. Está escrito un pico muy bajo de N-acetilaspartato, un pico alto de colina, una relación N-acetilaspartato colina muy baja por la disminución del N-acetilaspartato y el aumento de la colina, y el pico que observamos aquí, que en el eco largo se invierte, que es el pico de lactato, ¿no? También la glutamina, que está en esta región. Vemos que hay un aumento de glutamato y glutamina, que son los hallazgos que están descritos pues, en la espectroscopia de estos pacientes. Esto que es muy similar a lo que vemos cuando hay necrosis laminar cortical, es la doble línea cortical, que la podemos observar aquí. Este hallazgo que no se ve en encefalopatía hipóxico-isquémica, que no se ve en necrosis cortical, esta línea tenue a nivel subcortical que observamos mejor en esta zona del hemisferio derecho, también es un signo bastante característico por neuroimagen de esta enfermedad. La encefalomalacia, el componente multiquístico de predominio frontoparietal, y aquí más parietoccipital, pero está descrito más a nivel frontoparietal. El componente de quistes, que se confunde pues con la encefalopatía hipóxico-isquémica, pero si podemos observar aquí, miren que esto es un cuadro fundamentalmente aquí de cavitación de la sustancia blanca, ¿no? De la sustancia blanca. Entonces, en conclusión, tenemos la paquigiria, tenemos la doble línea cortical y el patrón de restricción a la difusión, la hipoplasia en la fosa posterior, que son los hallazgos típicos. Entonces, en conclusión, podemos decir que este es un diagnóstico diferencial que se debe pensar en todo paciente que tengamos una clínica que nos recuerde una encefalopatía hipóxico-isquémica, pero que probablemente haya tenido unas horas o unos días de normalidad inicial. En todos los pacientes que tengan unas crisis refractarias de inicio temprano, que incluso están descritas que pueden iniciar in útero, ¿no?
en todo paciente que tenga un trastorno severo de la deglución, en pacientes que tengan respuesta tipo Starkel, que tengan patrón de hiperplexia, en los pacientes que tengamos una resonancia como la que mostramos, que nos recuerde la leucomalacia multiquística, pero que sea básicamente una lesión cavitaria de la sustancia blanca sin gliosis y sin gliosis cortical, sin destrucción cortical. Y el detalle quizás que me parece relevante para llevarnos a casa es la hipoglicemia, ¿no? En los déficits del cofactor de molibdeno. Y recordar que si bien no tenemos un tratamiento específico, si se hace este diagnóstico, a la familia se le tiene que hacer un asesoramiento genético y probablemente en futuros embarazos, si se tiene la disponibilidad, se debería hacer pues el diagnóstico prenatal, ¿no? Ya este es un punto que también puede generar y puede dar pie a una discusión adicional de la parte ética con relación a qué recomendación se le daría a esa familia si un embarazo controlado y con diagnóstico prenatal o no más embarazos. Bueno, esto era lo que les quería mostrar. Voy a mirar aquí en el chat. Dice, ¿se pudo hacer sulfitos en orina o tuvo diagnóstico genético? No. Esta paciente básicamente se perdió por un año. Esta imagen que le mostré es reciente, es una foto tomada en estos días, pero nosotros conocimos a esa paciente hace 13 meses, septiembre del año pasado, y ahora reingresó, y esta es la foto reciente, pero en este año no hubo pues ningún control con ningún seguimiento ambulatorio, no se realizaron los estudios bioquímicos adicionales, no se realizaron los estudios genéticos, pero con estos elementos de juicio que tenemos, no tenemos duda de que se trata de un déficit de cofactor de molibdeno. Quisiera saber si alguien tiene alguna propuesta adicional de diagnóstico, porque realmente no se comprobó desde el punto de vista bioquímico específico ni genético. Si alguno de los asistentes quiere participar, opinar algo, están felicitando al doctor por el excelente caso. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que me parece más importante y educativo en este caso es que pues nosotros como neuropediatras tenemos que conocer las enfermedades que nos competen, aunque sean enfermedades de bajo registro. Yo no sé qué tan infrecuente sea esta enfermedad, ¿no? Probablemente no sea muy frecuente, pero estoy seguro de que está subregistrada. Porque con esta imagen que vimos, con esta evolución, no es difícil que este paciente se rotule como una encefalopatía hipoxico-isquémica y siga así. De hecho, en la literatura hay casos que se han diagnosticado como encefalopatía hipoxico-isquémica y en un segundo embarazo, con un perfil similar, es que se ha hecho el diagnóstico de la entidad. Entonces, yo creo que hay que llamar la atención en ese punto y que es una herramienta y que tenemos la herramienta clínica y una herramienta para clínica muy sencilla, muy barata, que nos puede llevar al diagnóstico, ¿no? Comenta la doctora Serrano de que sí es importante hacer el diagnóstico diferencial con encefalopatía hipoxico-isquémica, que siempre uno pensaría en esa posibilidad y pues se abre el abanico de los otros diagnósticos.
Claro, por supuesto que es lo más frecuente, ¿no? Es la causa más frecuente de encefalopatía neonatal, y esta entidad tiene unos elementos que con facilidad nos pueden hacer confundir. Exacto, por eso creo que es un punto de aprendizaje relevante para la especialidad. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los asistentes. La idea es continuar con nuestras actividades, con el coloquio mensual. El próximo estará a cargo del Comité de Cerebro Neonatal. Entonces, los esperamos. Acá hay otra pregunta, el aumento del lactato. Sí. Sí, está escrito, ¿no? Está escrito porque esta enfermedad cursa con toxicidad mitocondrial. Cursa con toxicidad mitocondrial. De hecho, en el tamizaje que les mostré inicialmente tenía ácido láctico elevado, ¿no? Y en la espectro por resonancia, la espectro muestra un pico de lactato que se invierte en el eco largo. Entonces sí es una de las, también de las causas de ácido láctico elevado. Y en este contexto, pues usted dice, pues tiene ácido láctico elevado. Pues claro, tiene una encefalopatía hipoxico-isquémica. Y no, esta entidad cursa con ácido láctico elevado, tanto a nivel periférico en sangre como en la espectro por resonancia, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Este es el pico de ácido láctico que se invierte aquí en el eco largo. Este es esta segunda imagen es el eco intermedio, tanto en el eco intermedio como el eco largo se invierte, ¿no? Estas imágenes son del paciente, estas imágenes no son de la literatura, son de nuestro paciente. Sí, muy ilustrativas en la espectroscopía. Sí. Bueno, Perfecto. entonces damos por culminada la presentación del día de hoy. Excelente, doctor. Gracias por su participación eh, dentro del comité y esperamos contar con ustedes para el próximo coloquio. Les deseo feliz noche a todos. Muchas gracias a todos por su atención. Un abrazo, bendiciones para ustedes y sus familias. Gracias.